Hola, buenos días, estimados estudiantes. Hoy voy a hablarle de Química Básica 014 para el curso del semestre de la UAS. El tema que veremos hoy se llaman transformaciones físicas y químicas y le voy a explicar cómo poder diferenciar entre una y otra, en qué consiste cada una y cada otra. Como bien lo dice su nombre, transformaciones son cambios, ¿de acuerdo? Son cambios que pueden ser de naturaleza física o de naturaleza química. Empecemos con la física, ¿verdad? Transformación física. En este caso, no cambia la estructura, vamos a decir así, interna de la materia. No cambia, ¿de acuerdo? Y lo voy a hacer con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos agua líquida. Esa agua líquida nosotros podemos, vamos a decir que la podemos congelar, la podemos evaporar, etcétera. Pero no dejan de ser agua. Lo que cambia es el estado físico en el que se encuentra. Por ejemplo, si tenemos el agua líquida, vamos a suponer líquida, y la llevamos a un sólido, se le llama congelación. Pero si la tenemos en el estado sólido y la llevamos al estado líquido, la llamaremos fusión, de fundir. Pero sigue siendo agua. Pero podemos tenerla en estado gas y llevarla al estado líquido. Y a eso le llamamos condensación. Pero la podemos tener también otra vez en estado gas y podemos llevarla al estado sólido. Y a eso le llamamos deposición, o sea, deposición de depositar. Como por ejemplo los extintores de gas, que cuando sale al medio se transforman en sólido y apagan el fuego. Pero mientras están dentro del extintor están en estado gaseoso. Podemos tenerlo en estado líquido y ahora llevarlo en estado gas. Y a eso le llamamos evaporación. Y la podemos tener en estado sólido y llevarlo en estado gas. Y a eso se le conoce como sublimación. Un ejemplo de un estado de sublimación es el alcanfor. Por ejemplo, el alcanfor es una piedrecita sólida que cuando reacciona con la temperatura, a medida que va aumentando la temperatura, pues se va convirtiendo en estado gaseoso. Veamos por otro caso la parte que son la transformación química. Acá, en las transformaciones químicas, sí cambia la parte interna de la materia, o sea, cambia la estructura interna de la materia. Por lo general son reacciones químicas. Reacciones químicas. ¿Bien? Pero veamos algunos ejemplos de transformaciones químicas en el día a día. Por ejemplo, si usted tiene un hierro y lo deja a la intemperie, al aire, y lo expone al aire libre, este se oxida a óxido de hierro. Entonces, es como, y deja de ser hierro y pasa a óxido de hierro. Ustedes se han fijado que usted
deja, por ejemplo, una varita de hierro, ¿verdad? Sólida, y a medida que él capta oxígeno, pasa a lo que se llama un polvillo de óxido de hierro, que es como de color amarillo. Amarillo ligeramente marrón, es como marrón. Entonces pasó de ser hierro a óxido de hierro, y esa es una transformación química. Pero me interesa explicarle cómo identificar las transformaciones químicas más comunes. ¿De acuerdo? Entonces se lo voy a poner aquí en un temita que diga transformaciones químicas más comunes. Son las siguientes. Primero, reacción de combinación. Segundo, reacción de descomposición. Tercero, reacción de sustitución simple. Cuarto, reacción de sustitución doble. Y por último, una reacción de neutralización. Bien, lo que me interesa es que ustedes puedan distinguir estas transformaciones. Y para eso les voy a hacer un ejemplo, y es muy sencillo. Voy a poner una serie de reacciones donde la vamos a identificar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, identifique el tipo de reacción. Identificar el tipo de reacción química, que son las que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a identificarla. Yo le voy a poner algunas y la vamos a identificar. Primero, si tenemos el magnesio y reacciona con oxígeno, vamos a suponer, eso me va a dar óxido de magnesio. La vamos a identificar una a una en un momentito. Segundo, si tengo, por ejemplo, el agua, la calentamos, se va a separar en hidrógeno y en oxígeno. Tenemos otra tercera reacción. En este caso vamos a suponer que tenemos el hierro y reacciona, vamos a decir, con un compuesto llamado sulfato de cobre para dar lo que se llama sulfato de hierro más el cobre. Una cuarta reacción es, por ejemplo, si tenemos el nitrato de plata que reacciona con ácido clorhídrico para dar lo que es cloruro de plata más ácido nítrico. Y por último voy a dejar aquí la número 5 para explicarla, que es un ácido cuando reacciona con una base me dará una sal más agua. Bien, vamos a ver. Aquí en esta reacción vamos a tomar un ácido cualquiera. Entonces, un ácido no es más que un compuesto que tiene hidrógeno y un no metal cualquiera, ¿de acuerdo? Un no metal como el cloro, por ejemplo, de la tabla periódica. Y una base es todo metal. Se lo voy a colocar de una forma más fácil para que lo puedan lograr entender. Entonces, ácido, un ácido es hidrógeno más un no metal del grupo 7
A de la tabla periódica. Una base es un metal más un grupo OH. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Tengo un ácido, acá el ácido clorhídrico más la base como el hidróxido de sodio. Ven aquí, un metal, un OH, uno metal, y esto entonces, esto me dará el cloruro de sodio más agua. A esta es la que llamamos reacción de neutralización. Pero vamos a ver. Fíjense, ¿a cuál de todas corresponde la primera? Bueno, tengo aquí, me dice que la de combinación solamente se da cuando dos elementos se combinan. Aquí, dos elementos se combinan, solo dos elementos. O sea, combinación de dos elementos. Entonces, aquí yo tengo un elemento y otro elemento. Entonces, esto es lo que se llama una reacción de combinación. Reacción de combinación. Entonces, reacción de descomposición. En este caso, las reacciones de descomposición, su nombre lo dice. Tengo el compuesto y se separa en elementos. Y aquí tengo, por ejemplo, un compuesto que es agua y se separa en sus elementos. Entonces, esto es una reacción de descomposición. Aquí tengo sustitución simple. La de sustitución simple es que un elemento desplaza a otro. O sea, un elemento desplaza a otro. Y en este caso aquí vemos que el hierro se pega con el sulfato y desplaza el cobre. Entonces, esto es una reacción de desplazamiento. O lo que le llamamos sustitución simple. Es lo mismo. Aquí vemos que la plata, y aquí vemos claramente que en la de doble sustitución se desplazan dos elementos. Dos elementos. Podemos ver claramente que aquí yo tengo que la plata reacciona con el cloro, porque lo veo aquí, y que el nitrato reacciona con el ácido, lo vemos aquí. Entonces, esto es una reacción de sustitución doble. Y ya expliqué lo que es una reacción de neutralización. Espero que esto le haya servido. Hasta la próxima.